Antes de iniciar, asegúrate de estar suscrito a este canal y de tener las notificaciones activas. Además, si las historias te asustan, regálanos un me gusta. Comenzamos. Hay cosas aberrantes que suelen ocurrir entre las familias, muchas veces por peleas a causa de herencias, traiciones de todo tipo. En mi caso hay situaciones muy oscuras que ocurrieron años atrás en mi vida. Aún hasta la fecha me hacen sentirme muy triste, sola y con ganas de ya no vivir. Sin embargo, día a día trato de buscar la luz y una nueva esperanza para vivir. Rebeca fue el nombre que me pusieron mis padres al nacer. Yo actualmente tengo 40 años, pero mi infancia fue muy dura. Mi padre enviudó cuando yo tenía 5 años y se casó a los pocos meses con Carmen, una mujer con la que se dice ya tenía un romance desde antes que mi mamá muriera. Carmen de inicio fue muy amorosa conmigo, me dedicaba mucho tiempo y puso mucho de su parte para que las cosas fueran bien, o al menos eso parecía, porque al par de años, cuando ella y mi papá tuvieron a su primer hijo, la actitud que ella tenía hacia mí cambió radicalmente. Ella me regañaba de todo, se molestaba incluso de que yo tratara de jugar con su hijo. Carmen comenzó a ser bastante desagradable y me llegó a golpear en varias ocasiones. Me amenazaba de que si yo le decía algo a mi papá, ella podría incluso hasta acabar con mi vida. Carmen se había convertido en un monstruo, yo le tenía muchísimo miedo, y no tenía idea de cómo manejar aquello porque tan solo yo era una niña de 8 años. Yo me sentía sola, vacía, incomprendida porque cuando mi papá se encontraba en casa, Carmen se volvía un completo amor conmigo. Era evidente que a Carmen yo le estorbaba, y ella de alguna forma tenía que sacarme del camino. Como Carmen se la pasaba todo el día en la casa haciendo los quehaceres mientras mi papá se iba a trabajar, él no se enteraba de muchas de las cosas que ocurrían. Entre estas tantas, una de las cosas que me marcaron de por vida. Una ocasión era de tarde, yo había regresado del colegio, y cuando entré a la casa, había una mujer extraña esperándonos en la sala. Aquella señora no parecía ser de la ciudad porque vestía con rebozo y unos huaraches viejos que le dejaban ver unos pies maltratados y las uñas amarillentas que despedían un aroma muy feo a pies. La mujer tenía cerca de sí una bolsa negra que contenía diversos tipos extraños de hierbas, pero no me dejaron indagar más porque Carmen me pidió que me subiera a mi cuarto. Yo desde mi habitación escuchaba que murmuraban algo Carmen y la otra mujer. Al parecer ya se conocían desde mucho tiempo atrás. No pude comprender lo que se decían, pero Carmen cerró el diálogo con una macabra risa que me dio a entender que no estaban planeando nada bueno. Minutos después Carmen me pidió que bajara, y la mujer bruja se encontraba mirándome desde la puerta de la cocina. Carmen se acercó a mí y me sujetó de la boca, y con su otra mano me acercó un vaso que contenía algo para que yo bebiera el líquido. Yo me negué a beberlo, porque sabía que viniendo de Carmen no se trataría de nada bueno. Ella de inmediato me amenazó de golpearme. No tuve más remedio que beberlo. Aquel líquido era amargo y no sabía en nada a algo que yo hubiese probado antes. Después Carmen me pidió que me sentaran en el sillón, y después de eso yo caí profundamente dormida. No recuerdo mucho de lo que pasó, pero hubo un momento en que mis ojos se abrieron y vi que yo estaba acostada en el suelo, y la mujer bruja me estaba pasando un ramo de hierbas por encima, y había mucho humo en la casa. Yo tosí un par de veces y volví a quedarme perdida. Cuando desperté ya había pasado todo el día y toda la noche, y Carmen me levantó para alistarme para la escuela. Es increíble todo lo que dormí con aquel brebaje que Carmen me dio. Ella le dijo a mi papá que yo me sentía mal y que por eso había dormido tanto. Yo no lograba recordar con claridad qué había sucedido, a excepción de lo que les mencioné. Carmen estuvo muy sospechosa todos los días siguientes. Ella fue más serena conmigo. Yo no era capaz de asimilar lo que pasaba, pero ella tramaba algo, porque ya siendo mayor, yo entendí que lo que Carmen y la mujer me hicieron fue un ritual de brujería. Las intenciones de dicho ritual no eran para nada buenas,
porque a los pocos días yo comencé a sentirme muy mal. La realidad es que Carmen quería acabar conmigo de una forma que no diera sospechas de un crimen. Como he dicho, yo comencé a sentirme muy mal. Yo no podía comer porque todo lo vomitaba. No había una razón lógica para mis malestares, porque en la casa, pese a que no éramos ricos, siempre nos alimentábamos muy bien. Así que mi papá y Carmen descartaban una infección, pero aún así me llevaron al médico, porque yo ya llevaba un par de días muy mal de salud y no había podido salir de la cama. Yo me sentía muy mal, y en mi piel sentía como si me caminaran arañas por todo el cuerpo. Yo me rascaba muy fuerte, al grado que me llegué a sangrar porque me hice daño con mis propias uñas. Yo estaba enloqueciendo y mostrando síntomas que preocupaban a los médicos, pues estos pensaron incluso en internarme en un hospital psiquiátrico para tenerme bajo observación. Yo escuchaba cómo Carmen apoyaba la decisión de los médicos y mi padre estaba muy preocupado dudando del diagnóstico. Carmen era una víbora que sin misericordia podría refundirme en el hospital con tal de quedarse solo con mi padre y con su bebé. Para ella no era yo más que una bastarda que no merecía su cariño ni sus atenciones. Al final hubo mucha polémica entre los médicos y decidieron que podrían mandarme a casa usando algunos medicamentos controlados para tratar la ansiedad y los estados de depresión que me habían diagnosticado. Los médicos afirmaban que había sido muy duro, pese a los años, que yo superara la pérdida de mi madre, y eso me tenía en ese mal estado emocional. Mi papá al final se comió ese cuento y fuimos a casa. Fueron varios días en que yo solo despertaba para ir al baño y para comer un poco. Yo pasaba medicada y sedada la mayor parte del día. Me pasé un mes así, y mi papá puso a una enfermera que me estuviera cuidando todos esos días. Esos fueron los mejores días, pero en cuanto la enfermera se fue y me quitaron los medicamentos, para mí la situación volvió a empeorar. Y pasaron también muchas cosas a mi alrededor. Yo estaba tan mal de salud que mi destino era la muerte. Pero bien mi abuela, en paz descanse, siempre me había dicho que yo tenía un ángel de la guarda muy grande y que éste siempre me estaría cuidando. Hubo un acontecimiento que cambió toda la jugada para Carmen. Días después noté que mi papá no fue a trabajar. Él se regresó para cuidarme porque él temía que yo me muriera. Él estaba desesperado de que no encontráramos soluciones con los médicos. Aquella mañana yo descansaba en el sofá de la sala y vi que él traía un sobre en su mano, una carta que por error llegó a la casa de la vecina, y ésta se la entregó a mi papá. Carmen estaba en la cocina preparando un almuerzo, y mi papá me dio un beso en la frente y se subió a leer la carta. El rostro de mi papá se veía como el de alguien asustado, alguien nervioso. Sus ojos proyectaban un profundo miedo. Esa mañana mi papá salió del cuarto, bajó las escaleras muy furioso y tuvo una fuerte discusión con Carmen. Esa pelea derivó en el divorcio de Carmen y él. Yo tenía mucha intriga porque sabía que en aquella carta algo muy fuerte debió haber leído mi papá para que se pusiera de ese modo tan explosivo. Esa mañana Carmen se fue y mi papá no la dejó llevarse al bebé. Él amenazó que en los juzgados se verían las caras por la custodia. Mi papá estaba muy alterado y estuvo haciendo algunas llamadas y preparando algo que yo desconocía. Pasó esa semana y llegado el sábado, desde muy temprano salimos a la carretera en el auto de mi papá. Él me dijo solamente que me llevaría con alguien que me iba a ayudar a sanar mis males. Yo no entendía muy bien lo que él quería decir, pero después lo supe cuando vi que llegamos a una casita en un ranchito a un costado de la carretera. Cuando nos bajamos del carro, caminamos algunos metros por el terregal. Solo íbamos él y yo, porque una de mis tías se quedó a cuidar el bebé. Me sorprendí y me asusté mucho de ver que quien nos recibió en aquella casita del rancho fue la misma mujer bruja que estaba con Carmen aquella tarde que me dieron a beber del brebaje aquel. Yo le dije a mi papá que tenía miedo y que esa mujer era malvada. Mi papá me dijo que me tranquilizara, que la mujer no era mala,
que solo se le había pagado para que me hiciera daño, y que ahora ella nos ayudaría a revertir el mal que me habían hecho la bruja y Carmen. La mujer bruja, al igual que aquella vez, me dio a beber algo que sabía asqueroso, y de la misma forma yo perdí el conocimiento. Pero mi papá me contó que la mujer igual me estuvo rezando y vertió sobre mi frente unas gotas de sangre, al parecer de algún animal muerto, y comenzó a hacer círculos mientras decía palabras extrañas. Mi papá dice que claramente él vio cómo las ventanas se agitaban y el viento afuera de la casa comenzó a ponerse muy violento. Parecía que la bruja estaba invocando fuerzas que eran muy poderosas y que definitivamente no pertenecían a este mundo. La bruja le pidió disculpas a mi papá. Ella le dijo que anteriormente solo había hecho su trabajo. Mi papá le pidió en cambio a la mujer que se fuera lejos, porque habría un juicio y posiblemente las autoridades irían a buscarla. Mi papá después me contó que cuando leyó aquella carta, supo que la bruja se la había mandado a Carmen. En el texto, la bruja le reclamaba porque Carmen no había cumplido con el pago monetario que había prometido, y la bruja amenazaba con revelar la atrocidad que estaban haciendo en mi contra si es que no se le daba su pago. Por fortuna mi papá leyó primero la carta y pudo actuar adecuadamente. La bruja desapareció por mucho tiempo de aquel ranchito, y mi papá le dio una buena cantidad de dinero. Él la perdonó a cambio de que me salvara la vida. Por su parte, mi papá tuvo un juicio contra Carmen por la custodia del bebé y por otros bienes. Mi papá presentó las evidencias de que yo había estado bajo cuidado de Carmen y que ella estuvo intoxicándome con sustancias para hacerme daño. Y también les mostró la carta a los jueces para que se enteraran de que Carmen creía en cosas de brujería y había ella usado mi persona para dichas prácticas. Con aquello, la custodia del bebé quedó a favor de mi papá, y a Carmen le dieron 3 años de prisión por haberme atacado usando sustancias tóxicas. Para desfortuna de Carmen, ella no pudo ver la luz de la libertad nuevamente, porque ella fue atacada dentro del penal y perdió la vida. Ahora ya pasaron muchos años. Mi papá ya también murió. Mi hermanastro no hizo nada de su vida y hace muchos años no lo veo. Yo en lo personal me gradué y trabajé un tiempo, pero después me dediqué a otras cosas. Yo no he sido del todo plena ni feliz. He ido cargando una vida difícil y muy solitaria. Me casé y me divorcié un par de veces, pero nunca quise tener hijos. Todo lo que viví con Carmen y con la bruja me traumaron mucho y siempre tuve miedo de tener hijos y que alguien los atacara. Yo creo que la vida no es nada fácil y a veces me siento cansada de vivirla. Pronto me cambiaré de residencia a un lugar cerca de la playa donde quiero iniciar una vida nueva. Por ahora solo quería compartirles mi historia y quiero desearles que la vida y las cosas siempre estén a su favor. No confíen mucho en las personas que no conocen bien. Este relato es acerca de mi sobrina Verónica. Cuando las cosas iniciaron, ella tan solo era una niña de 9 años, y desde que nació, ella vivía en casa de sus abuelos. La razón es que mi hermana, cuando la tuvo, la dejó encargada con mis papás, argumentando que saldría a una fiesta que organizaron algunos compañeros del trabajo. Sin embargo, caída la noche, ella no regresó y estuvo desaparecida un par de días. Incluso se había reportado con las autoridades su desaparición. 4 días después, recibimos una llamada de mi hermana Rosa, en la que nos comunicaba que se había ido para cruzar la frontera y que lo había hecho así porque de otra manera mis papás no se lo permitirían. Ese acto fue algo muy horrible e imperdonable, y con el tiempo ella, solo en ocasiones contadas, mandaba dinero a mis papás, pero jamás preguntaba por su hija. Y Verónica, a pesar de la ausencia de sus padres, siempre había sido una niña muy buena y tranquila. Cuando ella cumplió 10 años, mi hermana Rosa regresó
y les mintió a mis padres, diciéndoles que quería conocer a la niña y así remediar el daño que había hecho. Una tarde les dijo a mis papás que llevaría a Verónica a comprar juguetes y que no se iban a tardar. Sin embargo, no regresaron, porque Rosa se la llevó. Mis padres quedaron destrozados. Sin embargo, al cabo de un mes, Rosa dejó a la pequeña Verónica abandonada entre la multitud de un mercado cercano a la casa de mis padres. Afortunadamente, hubo quien la reconoció y la llevó de regreso a la casa de mis papás. Verónica por fin regresó a casa, pero ya no era la misma. Tenía ojeras y sus ojos se veían muy tristes, además de que tenía unas extrañas cicatrices en los brazos. Ya casi no hablaba, solo se la quería pasar acostada, y por las noches, cuando dormía, empezaba a llorar. Cada noche era lo mismo. Una ocasión la niña se despertó muy asustada gritando. Es como si la niña estuviera traumada. Todos estábamos muy tristes por Verónica y muy enojados con su madre. No sabíamos qué le habían hecho a la niña. Nosotros tratábamos siempre de preguntarle, pero ella no hablaba nada del tema. Después de esa noche, mi mamá decidió llevarla al médico y a terapia. El médico la dio de alta. Dijo que todo estaba bien con ella, solo un poco de anemia, pero nada grave. Posteriormente, la psicóloga con la que se le trataba habló con mi mamá para comentarle sobre las cosas que Verónica le había platicado en las terapias. Y con esto, lo que la niña informó fue horrible. Ella dijo que su madre la encerraba en un cuarto oscuro, al cual llegaban personas con la cabeza completamente cubierta. No se les podía ver el rostro. Aquellos hombres la rodeaban y le hacían cantos que a Verónica le daban mucho miedo. Pero lo más feo fue que cuando la sacaban de aquel cuarto y la llevaban a donde estaban más sujetos encapuchados, formaban un círculo y a ella la colocaban en medio. Al parecer, los sujetos continuaban haciendo lo que parecía ser una especie de ritual. La niña contó que otro sujeto se acercaba y con una especie de navaja en su mano tomaba a la niña con fuerza y en su bracito le hizo algunos cortes que de inmediato hacían correr la sangre. Aquel hombre la ponía en un balde y posteriormente la bebían. La pequeña lloraba y gritaba el nombre de su abuelita. Al parecer, eso fue una escena tan fuerte que a mi hermana Rosa le conmovió finalmente, así que tomó a la pequeña y salió de aquel lugar. Ella le hizo las curaciones en su brazo, y cuando la herida sanó, la llevó y la abandonó finalmente en aquel mercado donde la encontraron. Con lo que nos contó la terapeuta, nos dimos una idea de lo que estaba pasando. Fue muy triste escucharlo. Rosa siempre fue una mujer muy ambiciosa y egoísta. Ella solo veía por su bienestar. Y sobre todo, siempre le gustó la brujería, quizá por morbo, o también porque según ella decía que algún día su vida estaría llena de riquezas a causa de practicar la magia. Como ya sabrán, su obsesión era muy grande, que no le importó hacerle daño a su propia hija. Pero Rosa no se podrá imaginar el mal tan grande que le produjo a su hija, y a nosotros también, pues algo en Verónica estaba cambiando y no era para bien. Una tarde en la sala de la casa de mis papás, recuerdo que teníamos un espejo de cuerpo completo que mi mamá colgó en la pared. Aquel día estábamos todos viendo la tele. Yo quedaba de frente hacia Verónica y ella
En el otro sillón estaba sentada junto a mi mamá. Todos veíamos las caricaturas con ella. Queríamos que se sintiera a gusto y olvidara lo ocurrido. Pero ahora sé que ella no estaba al 100% con nosotros aquella tarde, pues mientras todos veían la televisión, miré al espejo y claramente vi una sombra detrás de Verónica. Era una presencia muy grande, era como de un hombre muy alto y jorobado. Tenía una espalda muy amplia y parecía como si éste hubiera abrazado a la niña y cubriera todo su cuerpo con su oscura presencia. Yo me asusté y grité, pues me espantó lo que estaba viendo, y la niña me miró a los ojos de una manera que jamás me había visto. El odio en sus ojos me decía que alguna extraña fuerza, que no era de este mundo, se había apoderado de ella. Verónica pidió irse a su cuarto y se retiró. Yo le conté a mi madre, pero ella no me creyó. Sin embargo, esa misma noche se escucharon ruidos en la casa. Todos salimos de nuestros cuartos y mi papá y yo fuimos a ver lo que escuchamos. Y esto se trataba de Verónica caminando sonámbula. A mi papá se le hizo muy tierna y quiso tomarla del brazo y encaminarla a su cama. Pero Verónica gritó tan fuerte y enojada y reaccionó mordiendo a mi papá en el brazo. Aquella fue una mordida tan fuerte que hizo a mi papá gritar del dolor. De inmediato la niña lo soltó y corriendo se metió en su cuarto y se encerró. Mi papá y yo nos regresamos a dormir muy asustados, pensando en que todo lo que vivió en aquellos encierros le había afectado demasiado. A partir de ahí, comenzamos a tenerle miedo y nos preocupaba aún más la situación con Verónica. Así que tratamos de localizar a Rosa, mi hermana, pero fue en vano. Solo supimos que trató de cruzar la frontera nuevamente, mientras que Verónica por acá seguía empeorando. Hacía cosas que jamás había hecho, como gritarle a mi mamá con groserías o tratar de agredirnos a nosotros físicamente. La niña se convirtió en una criatura insoportable y la terapeuta solo nos recomendaba tenerle mucha paciencia y que realizara actividades que le ayudaran a liberar la ira que le generaba su situación con su madre. La terapeuta creía que Verónica estaba pasando por una conducta relacionada al abandono, así que hicimos todo lo que nos dijo y la inscribimos en un taller de pintura que nos recomendaron. Mi sorpresa fue que el primer día les dieron libertad de pintar lo que quisieran en un pequeño bastidor para así valorar su capacidad de dibujo. La maestra nos mostró la pintura y nos dijo que Verónica era muy buena pintando, solo que su pintura era bastante aterradora. La maestra nos la mostró y la piel se me erizó de inmediato, pues la pintura que había hecho mi sobrina tenía plasmada a el hombre jorobado que vi en el espejo aquella tarde que veíamos el televisor. Cuando le preguntamos a Verónica acerca de la identidad de esa figura, la niña solamente nos ignoró. Pero al llegar a casa, mi mamá y yo le insistimos que nos dijera quién era aquella sombra que pintó. Ella respondió que era un ángel negro que la cuidaba y que era mejor no nos metiéramos en lo que no nos importaba o nos podría ir muy mal. Yo estaba petrificada de miedo de tan solo escucharla hablar de esa forma. Parecía que hablábamos con una persona adulta, con alguien desconocido. En su siguiente clase de pintura,
La maestra nos dijo que tenían que hablar con nosotros muy seriamente. Y es que, para empezar, las pinturas que Verónica hacía mostraban mucha ira en sus representaciones, y nos cuestionó la maestra acerca de lo que le estaba pasando a Verónica en casa, porque, además de aquellas aberrantes pinturas, Verónica había tenido un percance con otra alumna, pues resulta que una chica mucho mayor que ella necesitaba un material que Verónica tenía en su mesa, y a esa chica se le hizo fácil tomarlo, así que cuando lo hizo, Verónica se puso tan agresiva que la golpeó y arrojó pinturas sobre la cara de aquella niña. La maestra nos sugirió buscar ayuda para ella y terminó expulsándola de la clase esa misma tarde. Las cosas se empeoraban porque mi mamá, al querer regañarla por aquel acto, Verónica le dijo groserías tan fuertes que no sabíamos siquiera que la niña las conociera. Simplemente la escuchábamos y no podíamos creer que fuera ella. Fue muy triste y decepcionante escucharla y verla tan cambiada. La Verónica que conocíamos jamás hubiera sido grosera con mi mamá. Ellas se amaban demasiado, pero poco a poco la niña se fue aislando de nuestro círculo. Ella solo se la pasaba la mayor parte del tiempo en su cuarto, dibujando en silencio, con la mirada perdida, porque ya era demasiado agresiva con las visitas y con nosotros también. Por eso es que estábamos tan desesperados y sin saber qué hacer ante una situación que desconocíamos. La terapeuta nos pedía que era necesario la viera un psiquiatra, pues era posible que necesitara medicación. Pero nosotros estábamos ya muy confundidos para manejar una situación así. Me tocó una vez llevarle de comer a su cuarto. Ella ya no quería comer en la mesa con nosotros, decía que le dábamos asco y se llevaba mejor sus alimentos a la habitación. Así que nosotros tratábamos de ya no obligarla a que comiera con nosotros. Por lo tanto, cuando los alimentos estaban listos, le llevábamos el plato hasta su cuarto. Aquella noche me tocó llevarle los alimentos, y cuando me fui acercando a su habitación, la escuché hablar. Y con ella parece como si hubiera alguien más, porque se escuchaba una segunda voz que le respondía. Y la niña preguntaba a aquello que fuera, que cuándo iba a venir por ella, porque ella ya no quería vivir. Verónica le decía que la vida no le gustaba, porque sus papás la habían abandonado. Y la otra voz, que sonaba como a la de un hombre viejo, contestaba diciéndole que muy pronto se la llevaría, más pronto de lo que ella se imaginaba. Yo le grité preguntándole que con quién hablaba, y traté de abrir por completo la puerta del cuarto, pero no pude, parecía la puerta estar sellada. Yo traté y traté, hasta que por fin se abrió sola. Así que entré, y la niña estaba sentada en la cama mirándome fijamente, con odio, con desprecio. Pero recuerdo que en aquella ocasión había un olor diferente en el cuarto. Era desagradable. No podría describirlo. La niña me miró y me dijo: «Deja el plato y lárgate». Y me lo dijo con un tono que me molestó bastante y le respondí: «Ya me tienes harta, escuincla malcriada. ¿Qué te hicimos para que nos trates así? Ojalá y ya venga tu mamá para que te vayas con ella». Y de repente, cuando terminé de decir aquello, algo me jaló el pelo y escuché una risa burlesca en mi oído. Al instante es como si algo me hubiera abrazado y sujetado muy fuerte. Parecía una fuerza invisible que yo no podía ver. Cuando pude, grité, y esto hizo que los demás subieran para ver qué pasaba. Yo me retorcía en el suelo, pues me ardía mucho la espalda. Mi mamá me levantó la blusa y en mi espalda se podían ver unos fuertes rasguños.
Yo les grité desesperada que Verónica estaba poseída y todo lo que estaba ocurriendo en ese momento. Mi mamá comenzó a llorar de ver a la niña y los perros empezaron a aullar. Estábamos dentro de una pesadilla en ese momento. Cuando volteamos a ver a Verónica, ésta se estaba convulsionando muy feo y comenzaba a vomitar. Nos acercamos a ella y en ese instante se fue la luz. Todo el ambiente se tornó oscuro. No sabíamos cómo reaccionar ante aquel aberrante momento que presenciábamos. Ya habían pasado un par de minutos y no podíamos controlar a la niña. Esta no reaccionaba. Su cuerpo estaba muy tenso y presentaba movimientos violentos. No podíamos ver muy bien, pero de su boca salía mucha sangre. Tal parece que se había mordido la lengua, y con la boca llena de sangre, ella pronunciaba palabras en un raro dialecto. Aquello que la poseía debía ser algún demonio o algo muy poderoso. De pronto la niña se relajó. Mi madre acercó unas velas para poder ver lo que estaba pasando, y fue ahí que notamos que la niña ya no reaccionaba, no se movía, ni siquiera tenía signos vitales. Lo que fuera que le pasó a Verónica aquella noche le quitó la vida. Y tal cual fue su petición a aquel ser demoníaco, que éste vino a llevársela. Pobre de la niña, ella no merecía una muerte así de horrible. Y después de haber puesto el reporte a las autoridades y haber sepultado su cuerpo, estuvimos tratando de localizar a su madre. Tardamos muchos meses buscando a Rosa, hasta que finalmente alguien nos dijo que lo último que supieron de ella es que trató de cruzar la frontera por el desierto y que era muy posible que no lo hubiera logrado, así que ya la daban por muerta, pues ella nunca llegó al punto de encuentro en Estados Unidos, al cual estaba pactada su llegada. Yo creo que así fue, porque después de tantos años jamás volvimos a saber de ella y no creo que la volvamos a ver. Lamentablemente, Verónica y su madre tuvieron unas vidas llenas de miseria y tristeza, y las fuerzas oscuras pusieron su parte para que las cosas terminaran muy mal. Por ello, es que pido por los niños que vienen al mundo en circunstancias difíciles, para que no les ocurra lo mismo que en este caso le ocurrió a Verónica.